bienvenidos a esta presentación, gracias por su tiempo. Hoy les voy a mostrar una aplicación que desarrollamos en este último mes, una aplicación que se denomina GeoCities, que está basada en el gobierno de una ciudad, en este caso la ciudad de Montevideo, y el objetivo por el cual le queremos mostrar esta aplicación, tenemos dos. El primero es porque de alguna forma resume lo que son las últimas funcionalidades liberadas para los generadores Smart Device en el área de mapas y geografía. Y también, como segundo objetivo, tenemos la intención de que sea una aplicación punto de partida de posibles desarrollos, pues hemos identificado distintos casos de uso y escenarios que se comparten con lo que se denomina Smart Cities. Entonces, les voy a contar un poquito por arriba qué significa Smart City, que es un término bastante nuevo y que tiene varias acepciones, pero básicamente podemos reducirlo a lo que vemos en la plaqueta: uso de la tecnología de la información, la aplicación de la tecnología de la información a la mejora de calidad de vida en las ciudades. Esto tiene que ir acompañado, obviamente, no solo es la aplicación de la tecnología de información, sino de la comunicación, de la voluntad de los gobiernos de compartir información, etc. Les voy a contar un poquito entonces cómo podemos hacer. Primero que nada, lo que se busca es acercar de alguna forma a los gobiernos a los ciudadanos, tener ciudadanos más participativos y colaborativos con las cosas que a diario le acontecen a las personas y pueden mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, la elección del medio de movilidad a usar, intentando no solo reducir, por ejemplo, la polución y la contaminación sonora, sino también los tiempos de transporte, dar información cómo eliminar los residuos, dónde, cuándo y cómo hacerlo, ofreciendo posibilidades de reuso y reciclado. Y también otra cantidad de cosas que se pueden hacer alrededor de la mejora de la calidad. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué es lo que usamos? Bueno, usamos datos abiertos. Esa es otra característica de esta aplicación que nos interesa resaltar. Todos los datos que van a ver ahí, o casi todos, son datos abiertos, o sea, datos que han publicado tanto la Intendencia, en este caso de Montevideo, u otros organismos. Tomamos especial atención cuando publicamos esta KB para que toda la parte de los datos esté de alguna forma aislada en un módulo, por lo cual si ustedes quieren hacer el GeoCities de su ciudad, lo único que van a tener que hacer es modificar los procedimientos Data Provider, o sea, la parte de ingreso de datos, y todo el resto de las funcionalidades son reutilizables porque no tienen ninguna referencia. Por último, antes de empezar a mostrarles la aplicación, les quiero contar un poquito de la dinámica. Les voy a mostrar de alguna forma las funcionalidades que hemos definido para esta, a nivel de lo que podría ser un usuario casual de la misma. Y después, por cada una de estas funcionalidades o de estos paneles, voy a bajar un poquito a nivel más de developer, por decirlo así, a ver qué concepto, qué caso de uso estamos resolviendo y cómo lo resolvemos dentro de GeneXus. O sea, cómo hacemos en GeneXus para abstraer de alguna forma y simplificar cómo resolver estos casos de uso. La aplicación tiene un menú de 6 opciones. Uno que habla de la división administrativa de la ciudad, dos que nos cuentan sobre la parte de servicios de limpieza, movilidad, uno que permite incidencia de reportes y otro que nos permite la descarga de la cartografía. Así que vayamos ya directamente al primero. Como toda ciudad tiene un gobierno central y tiene un conjunto de alcaldes, en este caso, que gobiernan una área de la ciudad que en Montevideo se llaman municipios. En este panel lo que podemos ver es la información de cada municipio de la ciudad de Montevideo y la información de cómo contactarnos, o sea, saber dónde están las oficinas y qué formas de contactarse. Es la primera parte para acercarse de alguna forma al gobierno, tener conocimiento dónde es que estamos. ¿Qué estamos ocupando acá a nivel del caso de uso? Bueno, estamos dibujando capas de datos, ¿no?, en un mapa. Tenemos dos capas de datos, una que son las oficinas municipales y otra que son las áreas de los municipios. ¿Cómo lo implementamos eso en GeneXus? Bueno, como van a ver en la mayoría de los paneles vamos a tener, para representar un mapa, tenemos un grid que es de tipo Maps. En un panel tenemos el grid de tipo Maps y le indicamos el atributo del cual se van a visualizar los datos. En este caso son las oficinas, un atributo que guarda la localización de cada una de las oficinas municipales. Pero como veían, tenemos un detalle de las áreas que abarcan esos municipios. Eso nosotros lo tuvimos con un archivo en formato estándar. El KML tiene información de los límites geográficos de los municipios y también información del estilo. La forma de
poder utilizar en GeneXus es simplemente llamando un método loadKMLLayer de este grid. Como verán, este objeto es bastante declarativo, no tiene prácticamente código. Declaramos a nivel de las propiedades del grid y llamamos a un método para el dibujado. Vamos a pasar al segundo, el servicio de limpieza. Este es un tema bastante complejo. Nosotros lo único que hicimos a modo didáctico, recabamos de alguna forma la información de los contenedores que tenemos en la ciudad de Montevideo o de algunos de ellos. Encontramos básicamente 6 tipos de contenedores que los podemos subagrupar en 3, los que se llaman contenedores generales de residuos orgánicos, inorgánicos o húmedos y secos. Eso lo obtuvimos en un formato específico. Después los contenedores especiales que se llaman, que pueden ser contenedores de pilas, contenedores de vidrios, latas, que lo obtuvimos en otro tipo de formato. El primero era un formato que se llama GML, que lo devuelven los servicios geográficos. Este es un formato GeoJSON. Y después obtuvimos un tercer tipo de contenedores, promueve el uso de volquetas, ¿tá? O sea, contenedores más grandes que están esparcidos a lo largo de la ciudad, donde uno puede llevar ahí residuos de mayor porte, ya sea podas de jardín o escombros. Esto es otro formato que obtuvimos los datos, que es el KML que les había mencionado anteriormente. ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, dada la cantidad, el volumen de datos, lo que hacemos es mostrar los contenedores que tengo cercano a unos 400 metros. Con un slider lo puedo mover. En este caso me abro unos 600 metros de mi lugar y voy a buscar un contenedor de pilas. Filtro los contenedores húmedos y secos, los saco de la pantalla y ahí puedo localizar un contenedor de color rojo, que son los contenedores de pilas, ¿tá? ¿Qué concepto estamos usando para desarrollar este panel? Bueno, básicamente es algo parecido al primer panel, donde dibujamos capas de datos. La única particularidad es que en este caso los datos son todos puntos, son todos geopuntos, ¿tá? Esto es lo que se llama un mapa de puntos de interés, un POI. La forma de modelarlo en GeneXus es parecido a lo que habíamos visto en el anterior. O sea, tenemos una transacción donde tenemos un atributo que nos indica la geolocalización de ese contenedor y tenemos otro atributo que nos indica el icono, la imagen con la que se va a dibujar ese contenedor. Y después simplemente en el panel tenemos otra vez un grid de tipo maps y le indicamos declarativamente cuál es el atributo que se va a mostrar y cuáles son el icono. Este ejemplo además tiene la particularidad, como les decía anteriormente, que es un buen ejemplo de diversas fuentes de datos variadas. Bueno, pasamos a otro más de los servicios de limpieza. La Intendencia tiene un servicio de motos, de motocarros se llaman. Son motos de recicladores que uno los coordina telefónicamente, indica dónde tiene el residuo, qué cantidad son y se agenda para que lo pasen a buscar. ¿Cómo podríamos mejorar este sistema o cómo podríamos modelarlo? Bueno, lo que hicimos nosotros es tener un panel donde se ingresa dónde quiero que se tome el residuo, se confirman los datos y luego me muestra desde dónde va a ir esa moto a buscar mi residuo y me da un tiempo y un recorrido que se realiza, ¿tá? La búsqueda la definición de dónde voy a levantar mi residuo la podemos hacer tanto en el mapa interactivamente o geocodificando, o sea, digitando una dirección y a partir de ahí confirmando el lugar. Luego que se confirma, como decíamos, se agrega un detalle de cuál es el monto o la cantidad de residuos que van a seleccionar y se confirma. En la confirmación es que tenemos la información, en este caso la estamos tomando entre el lugar que determinamos dónde levantar el residuo y la oficina municipal más cercana. Después vamos a ver que esto también lo podríamos mejorar de alguna forma. ¿Cómo se modela esto en GeneXus? Bueno, este es el ejemplo de delivery, ¿tá? Ya varios clientes lo han usado, es un ejemplo en el que uno indica una posición y puede ser ya sea para levantar un pedido, puede ser también una aplicación de taxi, de Uber. ¿Cómo lo modelamos en GeneXus? Bueno, con dos propiedades del grid que se llaman Selection Layer y Direction Layer. O sea, de nuevo tenemos un control grid de tipo mapa y tenemos dos propiedades. La Selection Layer es la que me permite tener un icono en el centro y cuando yo me voy desplazando me devuelve la posición y me permite buscar
la posición que yo quiero seleccionar. Y la Direction Layer es la que, dado un conjunto de puntos que tengo en el grid, me dibuja el camino que hay entre esos puntos, especificando si es caminando o manejando o como fuera. Estos dos datos se pueden hacer declarativamente en el grid y también se pueden hacer programáticamente. De hecho, nosotros en el ejemplo lo hicimos programáticamente. En la primera transición tenemos el Selection Layer prendido y en la última lo apagamos y prendemos el Direction. Pasamos a otra sección, a la parte de movilidad. En movilidad, lo que hicimos nosotros fue también, hicimos un relevamiento rápido de un conjunto de líneas que tenemos en la ciudad, que son avenidas, líneas de ómnibus y ciclovías. Por ejemplo, ahí en el ejemplo yo les estoy mostrando, se están apagando todas las capas excepto la de buses eléctricos. Entonces ahí puedo tener una visibilidad de los buses eléctricos. Puedo luego, con ese menú flotante, prender también lo que son, tenemos dos tipos de servicios de ómnibus, los comunes y los diferenciales. Prendemos los comunes y en este caso lo hicimos solo para una línea para ejemplificar y ver mejor, pero podemos ver cada una de las paradas que tiene ese servicio. Luego podemos sí apagar lo que son los ómnibus comunes y tener en vista los eléctricos y diferenciales, ¿tá? Y tener información de eso. Otra cosa que podríamos hacer, ahora prendiendo la parte de ciclovías, podemos ver las ciclovías que tenemos en la ciudad. Como ven ahí, tenemos un tramado distinto dependiendo de si la vía va por la calle, es punteada, y si es una bicisenda que está dentro de una vereda, es un tramo completo, y podemos visualizar cuáles son los estacionarios y ver la información, tanto en la dirección como algún otro detalle que tuviéramos. Esta información puede ser realmente útil para que la gente pueda tomar decisiones más acertadas de cómo moverse en la ciudad. ¿Qué concepto estamos ocupando acá? Bueno, seguimos dibujando datos, capas de datos adentro de un mapa, pero en este caso tenemos una particularidad, y es que todas estas líneas las agrupamos lógicamente en lo que son avenidas o líneas de ómnibus o líneas de bicicleta. Entonces, para eso tenemos una propiedad en GNexus que nos permite abstraer este concepto. Y de nuevo, en el panel tenemos una grilla que es de tipo Maps, tenemos un atributo que es el que vamos a mostrar en la pantalla, el Location Attribute, en este caso es la geolínea, y además tenemos un atributo que me permite agrupar las avenidas o las líneas de buses o las líneas de bicicleta. ¿Y qué podemos hacer con eso? Podemos hacer dos cosas con cada una de las capas. Por un lado, cambiar el estilo, como yo les mostraba, las líneas, las bicisendas o las ciclovías, unas son punteadas, unas tienen más grosor u otro color. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de prender o apagar una capa con el método setVisible. Hasta ahora les mostré básicamente información de visualización. Ahora vamos a tener un panel que nos permite interactuar de alguna forma con el gobierno municipal. Y lo que nos permite es reportar algún incidente que hayamos visto en la vía pública. Por ejemplo, un árbol caído o una calle en mal estado o un área que se transformó en un basural. Pero a través de esta aplicación lo que podemos hacer es seleccionar qué tipo de incidente vamos a reportar, y a partir de eso directamente en el mapa podemos hacer el input, por ejemplo, de uno o más árboles caídos o árboles en mal estado o una calle. ¿Qué concepto estamos ocupando acá? Bueno, estamos ocupando el concepto de entrar datos geográficos dentro de un panel, y lo hacemos a través de una propiedad del grid que se llama Editable Geography. Es una propiedad que liberamos a fines de la versión 16 y que básicamente me permite eso, tener un mapa editable. Vamos a ver cómo lo modelamos. Nuevamente tenemos un grid, es de tipo Maps, y como ven ahí abajo tenemos la propiedad de Editable Geography, que por defecto la tenemos en None. Eso quiere decir que cuando hago tap en el mapa no tengo ninguna acción. Pero en tiempo de ejecución, dependiendo del valor que seleccioné del combo, si era un árbol o si era una calle o si era un basural, le digo qué geografía voy a dibujar mientras tapeo. Y tengo un evento que se dispara, el Geography Save, que me almacena en una variable todos los registros que inserté, y en ese evento es que yo puedo procesar todo lo que el usuario dibujó. Vayamos al último, el Download Map. Yo esta aplicación se la quiero compartir
a una persona que viene del interior del país o viene del exterior, que seguramente cuando venga no tenga una conectividad grande. Seguramente podemos hacer esta aplicación offline, que como sabemos las bases de datos de las aplicaciones GeneXus pueden ser desconectadas, pero a nivel de cartografía no teníamos esa posibilidad. Ahora sí lo tenemos. Esto permite, dado un panel donde la información que se ve en ese mapa se da un nombre y se descarga, ¿tá? Luego tengo un panel que me permite ver todas las zonas que descargué y me permite borrarlas o mantenerlas. Cabe decir que cuanto más amplia sea el área que uno va a seleccionar, más pesado va a ser el archivo que se va a almacenar en el disco. Entonces por eso hay que tener un determinado cuidado. Nosotros lo que hicimos en este ejemplo es bajar el área al zoom, porque uno le puede decir el zoom, bajar el área al zoom máximo. También se puede hacer que cuando se selecciona un área muy grande se baje solo un zoom muy básico. ¿Qué concepto estamos usando acá? Bueno, dos cosas estamos utilizando. Por un lado, los mapas offline, que es un concepto nuevo que tenemos en la versión 17U4, que es un external object, y por otro lado es un nuevo proveedor de mapas, que es el Mapbox. Mapbox es uno de los líderes del mundo en cartografía, y ahora estamos sumando este proveedor a el set ya de proveedores de mapas que tenemos, que son Google, Apple y Baidu. En estos otros proveedores no está disponible todavía esta funcionalidad porque las APIs no la habilitan. Pensamos que si eso está disponible lo vamos a sumar, pero es una funcionalidad bastante interesante. De nuevo, ¿cómo lo modelamos? Tenemos un control grid de tipo Maps y tenemos dos cosas para hacer. Primero, obtener las coordenadas del área que vamos a descargar. Esto lo hacemos con un método del grid que se llama getVisibleRegion. Y después sí tenemos un método que directamente realiza la descarga. Luego tenemos un evento que se dispara cuando terminó la descarga. En el caso nuestro, cuando terminaba la descarga, lo que hacíamos era mostrar un mensaje simplemente de que la descarga fue exitosa o de lo contrario. Bueno, ¿cuál es el estado entonces de esta aplicación que ya está pública en GeneXus Server, en el server de samples? Es una aplicación que está funcional para la versión 17. Recomendamos los últimos upgrades, si bien la mayoría de las funcionalidades ya están en la release. Recomendamos las pruebas las hicimos con el upgrade 5, upgrade 6. Está operativa para tanto Android como Apple, tanto para Google como Apple Maps, ¿tá? Ese es el estado de hoy. ¿En qué vamos a estar trabajando en el corto plazo? Bueno, en darle completitud a esto, en los providers, esto que les mencionaba, en Mapbox y Baidu, está prácticamente cerrado, pero nos quedan algunos detalles. Y estamos trabajando también en el general Huawei para tener esta GeoCity disponible en todas estas plataformas. En lo otro que vamos a estar trabajando es en el metro, en el corto plazo. Déjenme contarles, como muchos sabrán, la ciudad de Montevideo no tiene un sistema de metro. Nosotros queríamos pensar si esta aplicación al área de movilidad le podíamos agregar una aplicación de metro. Lo que hicimos fue tomar un mapa de metro que definió en el año 2011 Marco Caltieri, un publicista y diseñador. Hizo un tendido de lo que podría ser un mapa de Montevideo. No solamente hizo el mapa, sino que imaginó un poco cómo podrían ser las estaciones y hasta la cartelería. Y en eso se basa un libro y aún una serie que se va a estrenar este mes en la televisión pública. Más allá de esto, nosotros lo único que hicimos fue tomar ese tendido de líneas que nos sugerían y, bueno, hicimos una aplicación que es para metro. Lo que seguramente nos va a tener es que mostrar las estaciones de metro, nos va a tener que mostrar ese tendido de líneas y vamos a tener que sí o sí de alguna forma poder darle el estilo. Y en eso es lo que vamos a estar trabajando. Esto que ustedes están viendo es algo que no tenemos publicado, pero que ya lo tenemos funcionando y que nos permite darle un estilo dark a el mapa de la ciudad. ¿Cómo vamos a hacer este modelado? Y como hacemos ahora a partir de esta versión en GeneXus, para darle estilo a las aplicaciones tanto web como Smart Devices, con el Design System Object. Tenemos todo un thread de charlas alrededor del Design System Object y del Unánimo, que es el Design System por defecto. Les recomiendo acá dos, una de Mauro y otra de Cecilia, para interiorizarse con este tema. En lo otro que vamos a estar trabajando es en una versión 2 de GeoCity, donde vamos a agregar la parte que yo les comentaba en la sección de podas. Si nosotros tuviéramos la geolocalización de las motos, de la flota de motos que tiene la Intendencia, podríamos ser mucho más precisos en indicarle quién va a levantar el residuo y cómo.
Entonces lo que vamos a hacer es publicar una aplicación de tracking instalable en cada una de esas motos que va a reportar la posición en la que está esa moto en tiempo real. Y desde el panel de selección de podas podemos mostrar a través de una propiedad que también tenemos en los grid que se llama Animation Layer, podemos mostrar la flota en tiempo real por donde se ubican las motos y al momento de confirmar el pedido, saber cuál es la moto que está más cercana y dar el camino desde esa. Por último, lo que vamos a estar trabajando en el mediano plazo es un poco lo que nosotros llamamos el estado del mapa nuestro. Estamos trabajando para que esta aplicación quede disponible en el generador Angular y también vamos a reutilizar eso para el generador web. En el generador web ya tenemos posibilidad de hacer cosas a nivel de un User Control Object nuevo y con nuevos providers también. Bueno, y por último, les quería recomendar, si les interesa la temática de mapas, cómo hacer representar datos como mapas a través de Chart. Es una charla de Karen que es bastante interesante, un caso del COVID-19 que plantearon. Bueno, por el momento es todo. Espero que les haya gustado y cualquier cosa estoy a las órdenes. Muchas gracias.